Mi intervención va en la línea de lo concreto, es decir, de ver cómo está presente la ideología en un terreno concreto de la ciencia, que es el tema del origen de la vida. Elegimos plantear y exponer las distintas teorías sobre el origen de la vida por una serie de razones que voy a enumerar muy por encima. En primer lugar, porque respecto al origen de la vida existe una escasa evidencia empírica sobre la que apoyarse. Y por lo tanto, las distintas teorías que existen sobre el origen de la vida tienen un alto componente hipotético y especulativo. Entonces, digamos que aquí es donde a los científicos se les ve más el plumero, por decirlo de alguna manera. Segundo, porque hay varias teorías. Por eso el encabezamiento es en plural, teorías sobre el origen de la vida. No hay una teoría sobre el origen de la vida. Hay varias, y es un campo, además, en el que no hay un canon dominante. Es decir, no hay una teoría o una corriente que haya predominado a lo largo de la historia sobre otras. Entonces, se ve también más claramente que algunas corrientes ideológicas y científicas no han podido sepultar o censurar o tapar a las corrientes más minoritarias. Tercero, porque dichas teorías han ido cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, las distintas teorías sobre el origen de la vida no se han sucedido siempre de una manera igual, sino que a medida que la ciencia se desarrollaba, estas teorías han ido tratando de adaptarse a los nuevos descubrimientos científicos. Y cuarto, por la polémica que arrastra el concepto de vida. La definición de lo que es la vida, incluso en el terreno de la biología, hasta tal punto de que la mayor parte hoy de los manuales de biología no definen o no acaban de definir lo que es la vida. Y sin embargo hay muchas corrientes de tipo filosófico que están fundamentadas sobre el concepto de vida, como por ejemplo el vitalismo. Una corriente filosófica de finales del siglo XIX, una corriente reaccionaria, que apoyándose sobre unas determinadas concepciones de lo que ellos entendían que es la vida y de lo que ellos entendían que era la teoría de la evolución, montaron toda una filosofía sobre esa base científica o pseudocientífica. A mí me gusta aclarar siempre que cuando yo hablo de ideologías no me limito a las ideologías de tipo político, porque no sé por qué, siempre que se piensa en ideología se piensa en política. El concepto de ideología es un concepto amplio en donde, por supuesto, está la política, están las distintas corrientes políticas, pero que están también las religiones, están las corrientes filosóficas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que de alguna manera el concepto ideológico tiene un carácter general, incluso tiene un carácter cultural, porque, como he dicho antes, evoluciona no solamente a lo largo del tiempo, sino que cambia. No es lo mismo una cultura oriental que una cultura occidental, o no es lo mismo la cultura en la época del Renacimiento que la época en el siglo XIX. Bueno, voy a resumir y alguno me va a decir que simplifico, pero yo voy a resumir las teorías del origen de la vida en dos teorías fundamentales. Dos teorías fundamentales que para mí expresan en el terreno no solamente en el terreno de la biología, sino en el terreno de las ciencias en general, porque una de las cosas en las que quiero hacer hincapié es que la problemática del origen de la vida no es específicamente una problemática de la biología, aunque sea uno de los problemas centrales de la biología, sino que concierne a otras muchas ciencias, como es la física, como es la geología, incluso como es la astronomía y la astrología también, Entonces, que es un terreno, digamos, que no es que sea intermedio entre varias ciencias, pero que sí que hay varias ciencias que han influido o que están influyendo sobre las teorías del origen de la vida. Entonces, resumo esas teorías, repito, en dos. Por una parte, lo que hoy se llama la teoría de la continuidad de la vida, que a raíz del descubrimiento de la teoría celular, el famoso libro de Virchow, el alemán Virchow, sobre la patología celular, se llama omnis cellula est cellula, es decir, todas las células proceden de otras células. Estas teorías también se llaman teoría de la panespermia, de la biogénesis, y en definitiva lo que dicen es que la vida procede de sí misma. Es decir, la vida se explica por sí misma, o los seres vivos se explican por sí mismos, unos seres vivos procrean otros seres vivos.
Esa es la primera teoría, que es una teoría idealista. Está relacionada con la historia del idealismo, fundamentalmente con el idealismo objetivo y con Platón. La segunda teoría, la teoría de la generación, o abiogénesis, que se llama, para los que hayáis estudiado o leído biología, hoy día se le llama fundamentalmente abiogénesis, que es una teoría diferente de la teoría de la generación espontánea. No se puede confundir la teoría de la generación, tal y como la expuso Aristóteles, Demócrito, es decir, los materialistas de la antigüedad, en la Grecia clásica, con la teoría de la generación espontánea, que es una teoría del materialismo francés del siglo XVIII, fundamentalmente de Diderot. Son dos cosas distintas. Bien, la teoría de la continuidad se resume en la idea de que la vida preexiste desde siempre. Es decir, que no hay un origen de la vida. Es decir, no es una teoría que explique el origen de la vida, sino que es una teoría que dice que no tiene sentido hablar del origen de la vida, porque la vida existe desde siempre y existe en todas partes, por lo que ni siquiera se plantea el problema. Por lo tanto, no es una teoría de la generación de la vida, de la génesis de la vida o del origen de la vida. Por lo tanto, en sentido estricto, no hay más que una teoría, una única teoría sobre el origen de la vida, que es la teoría de la generación, y que está relacionada con el materialismo filosófico, con el ateísmo, en fin, con todas esas corrientes avanzadas o progresistas que han existido a lo largo de la historia. Estas dos corrientes, a lo largo de la historia de la biología, de la historia de la ciencia, de la historia de la geología, están luchando de la misma manera que han luchado el materialismo y el idealismo en el terreno de la filosofía. Por lo tanto, no es que una haya logrado aplastar a la otra o demostrar que la otra era errónea, etc., ¿no? Sino que son dos teorías que están enfrentadas y al mismo tiempo se están influyendo. Que esa es otra de las características de las ideologías. Las ideologías no son excluyentes, aunque se presenten de una manera excluyente, como estoy haciendo yo ahora mismo, al separar esas dos teorías en dos. Porque hay momentos en los cuales esas teorías confluyen, esas teorías se influyen unas a otras y al mismo tiempo van cambiando, como he dicho antes. Bien, aparte de estas dos teorías, hay una teoría religiosa, que es la teoría de la creación, que es la descripción que hace la Biblia. Yo excluyo de las teorías del origen de la vida las teorías de la creación, lógicamente porque son teorías religiosas. Lo que pasa es que son teorías religiosas que también se presentan con una apariencia científica. Es decir, hay científicos que tratan de acomodar o de decir que en realidad la teoría de la creación no es tan extraña o no es tan opuesta a la ciencia como desde un primer punto de vista se podía pensar, ¿no? Fundamentalmente el repudio de las religiones, porque todas las religiones en este sentido presentan una misma característica, se han presentado siempre como contrarias a la teoría de la evolución. Pero en realidad las religiones, el protestantismo, el catolicismo, el islamismo, etc., no se oponen tanto a la teoría de la evolución como a las teorías del origen de la vida. Lo fundamental para una religión es la defensa de que la vida está creada por Dios. Y fundamentalmente que el hombre ha sido creado por Dios, porque el hombre es como el culmen de la creación divina. Lo que me interesa explicar y reseñar de las teorías de la creación, lógicamente, es que lo que hacen las religiones es entender o suponer que existen unos seres que son de naturaleza distinta. Sí, que existen unos seres que son materiales, que son los seres vivos que conocemos, pero que existen otro tipo de seres como los ángeles, como los demonios, etcétera, que no son materiales, sino que son inmateriales. Estos seres, materiales e inmateriales, dicen las religiones, están jerarquizados. Es decir, hay un ser superior, que es Dios, que interviene en la aparición de la vida. Porque la vida es un acontecimiento supremo de la creación. Y esos seres son incapaces por sí mismos de generar vida. De que la materia por sí misma no puede crear vida. De que lo complejo no puede nacer de lo simple. Es un poco la concepción religiosa. Por tanto, en las religiones se separa el creador de la criatura, al sujeto de la obra. Es decir, hay un sujeto activo que es Dios y hay un sujeto pasivo que es el hombre. Y esta es la imagen bíblica cuando el hombre crea a Dios, que lo que hace es
una estatua de barro que es inmóvil y él le sopla y infunde aliento y eso es lo que crea vida. Entonces, el barro por sí mismo no es capaz de generar vida. Esta, que es una concepción religiosa, es también una concepción filosófica, que se caracteriza por sus rasgos metafísicos, mecánicos, en los cuales también se demuestra, aparte de la influencia de la religión, la influencia de la física sobre la biología, porque es una concepción mecánica. Y es muy típica de todo el pensamiento repito, de la física en general, en donde la materia se separa del movimiento, que es el principio número 1 de la física de Newton, ¿no? Donde el movimiento es una cosa distinta de la materia. Y cuando una cosa se mueve, cuando un objeto se mueve, es porque algo, una fuerza extraña, le empuja. Esto es una traslación de una concepción religiosa a la física que se impone también en la biología. Y por tanto se caracteriza porque niega el automovimiento, que es lo que decía Aristóteles, el motu propio. El concepto de motu propio, que es de la filosofía materialista antigua, es que el movimiento no procede de una fuerza exterior, sino que las cosas por sí mismas evolucionan, cambian, se desarrollan, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, todo ese tipo de corrientes, tanto religiosas como metafísicas, consideran que la vida es algo exterior al cuerpo. Como he dicho antes, es el concepto del soplo de que Dios infunde sobre el barro. Y por tanto separan los cuerpos inertes, la materia inerte, de la materia viva, del alma. Por eso la palabra animal viene de ánima y significa movimiento. Una persona está animada cuando está vital, cuando tiene ganas de hacer cosas, etcétera, ¿no? Y todo esto, aunque se exprese de otra manera, se va desarrollando a lo largo de toda la historia de la filosofía, de toda la historia de la biología. Y se va llamando de distintas maneras. Por ejemplo, el idealismo alemán a esto le llama el Nisus. A ese ánima, a ese alma, a esa fuerza que insufla que los cuerpos tengan vida, se muevan, etcétera, le llama Nisus. Pero, por ejemplo, Leibniz le llamó la vis viva, que es un concepto de la física, que es una fuerza viva, que es una fuerza de tipo interno y no la fuerza a la que se refería Newton, que es una fuerza mecánica exterior al objeto mismo. Repito, ese tipo de concepciones son, al mismo tiempo que son científicas, porque son de la física, de la mecánica newtoniana, son concepciones religiosas y son concepciones también propias de la biología y de la filosofía. A diferencia de ese tipo de concepciones de tipo religioso metafísico, la teoría de la generación no separa ambos aspectos, la materia y el movimiento, sino que defiende la teoría del automovimiento, es decir, la teoría de Aristóteles, del motu propio. Es decir, que por su propio impulso la materia se desarrolla y por lo tanto por su propio impulso la materia se desdobla en sus dos formas, partiendo de su unidad. Es la famosa concepción esta dialéctica de que uno se divide en dos y dos forman uno. Bueno, pues la materia se desarrolla, se divide en dos, en materia inerte y en materia viva, y entonces la materia viva se separa de la inerte. Ese es el desarrollo y esa es, en definitiva, la concepción de la teoría de la generación, que es una concepción, repito, dialéctica. A partir de aquí hay varios asuntos importantes que se desprenden, como son los propios de todas las concepciones ecológicas, ¿no? Que es la manera en que el efecto reacciona sobre la causa, es decir, la retroacción de la materia viva sobre la materia inerte. ¿Cómo influye la materia viva sobre la inerte? La materia viva no es solamente una consecuencia, un corolario de la materia inerte, sino que a su vez reacciona sobre ella. Por ejemplo, con el cambio que ha ocurrido en la atmósfera terrestre, etcétera, 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 etcétera. Luego, a partir de aquí, Aristóteles desarrolla las concepciones de la interacción, es decir, de cómo la materia viva influye sobre la materia inerte y cómo a su vez la materia inerte influye sobre la materia viva. Y a eso Aristóteles le llama metabolei, que es la capacidad que tienen los organismos vivos de metabolizar, es decir, de convertir lo que es la materia inerte, la materia inorgánica, en materia orgánica. Como por ejemplo la fotosíntesis, la respiración, la digestión, todo ese tipo de cosas, ¿no?
A partir de aquí hay un tercer problema también, que es la separación, la frontera entre una y otra. Es decir, ¿cuál es la frontera, cuál es la separación entre la materia inerte, la materia inorgánica y la materia orgánica? Y a partir de aquí también hay toda una serie de corrientes, de teorías, etcétera, que se van desarrollando, que van influyéndose unas sobre las otras hasta la fecha actual. Por ejemplo, la teoría de los virus. A fecha de hoy, la biología no tiene una concepción clara de si los virus son seres vivos o no son seres vivos. Y esto es una teoría que viene de muy atrás, que viene pues prácticamente desde la época del Renacimiento. Bien, lo que está claro desde el punto de vista de la teoría de la generación, la teoría materialista, es que el desarrollo tiene siempre un significado temporal. Aquí el tiempo juega un papel fundamental, a diferencia de las teorías de la continuidad. ¿Por qué? Porque significa que hubo una época en la que no existió materia viva, sino que todo era materia inerte. Lógicamente, es decir, si la materia viva es una derivación de la materia inerte, tenemos ahí que en el tiempo hay un salto. Hubo una época en la que todo era materia inorgánica y una segunda época en la cual, además de materia inorgánica, había materia orgánica. El concepto de tiempo aquí juega un papel fundamental. Juega un papel fundamental porque la concepción que nosotros tenemos hoy del tiempo no es la concepción que tenían del tiempo en la época de Aristóteles, en la época de la Edad Media, etc. El concepto de generación significa también que la materia viva es un desarrollo que se inicia con la inerte, es decir, que empieza con la inerte. Y el desarrollo es diferente de una noción de creación que contradice las leyes de la conservación de la física, que es el principio que estableció Demócrito de que de la nada no surge nada. Ex nihilo nihil fit, decía Lucrecio, que expuso en un poema materialista las ideas de Demócrito. Es decir, de la nada no surge nada. La creación es imposible. La creación surge, el desarrollo surge siempre de algo previo. La materia viva surge de la materia inerte. Esto significa, finalmente, también que hay un tránsito de una a otra, un cambio. En este sentido, la teoría de la generación es una parte de la teoría de la evolución, el comienzo de la evolución. Quizá quede más claro si en lugar de evolución hablamos, como se hacía en la primera época del siglo XIX, especialmente en Francia, antes de que se impusieran las teorías darwinistas sobre la evolución, en Inglaterra, de transformismo. Es decir, las concepciones transformistas en la primera mitad del siglo XIX eran concepciones evolucionistas. Y el concepto de transformación explica mejor que el concepto de evolución cuál es el desarrollo y cuál es la generación de la vida. En este sentido, la evolución es una transformación que empieza por la transformación de la propia materia inerte, por la conversión de la materia inerte en materia viva. La teoría de la continuidad, como he dicho antes, son concepciones propias del idealismo objetivo, fundamentalmente de Platón, y en el siglo XVI ocurre un fenómeno muy curioso en Europa, que es que a partir del dominio que se impone en el siglo XIII de las concepciones de Aristóteles, en el siglo XVI las concepciones empiezan a cambiar y hay una recepción en toda Europa del platonismo y por tanto un desarrollo del idealismo, y esto influye en la polémica que se venía estableciendo entre ambas teorías. Durante el Renacimiento, la recepción del platonismo modificó la teoría de la continuidad de la vida, especialmente en el terreno de la medicina. Entonces, de aquí la importancia de que en esta materia se haga un trabajo multidisciplinar, que no solamente, repito, concierne a la biología o a la geología, sino también a la medicina. Los rasgos fundamentales de la medicina en la época del Renacimiento son los siguientes. Primero, que no hay una prelación temporal entre la materia inerte y la vida, sino que la vida preexiste desde tiempos inmemoriales, es decir, desde siempre, y que por tanto que la vida existe simultáneamente con la materia inorgánica, con la materia inerte. Segundo, que la vida no es específica de los seres vivos, sino también de los inertes. La materia inerte, de alguna manera, también está viva. Entonces, son todo ese tipo de concepciones animistas, de que en realidad no se puede separar, es decir, no se puede hacer esa escisión. En la teoría Gaia, que ha defendido Margulis, la teoría del Lovelock,
la teoría de la madre tierra, que defiende ¿cómo se llama el presidente de Perú? El Evo Morales, por ejemplo, siempre habla de la madre tierra, es decir, de la tierra como un elemento vivo, maternal, que genera vida, etcétera, 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 etcétera. Y que son muy características hoy día de ciertas corrientes ideológicas de la ecología, etcétera. Tercero, la teoría de la continuidad en el Renacimiento se desarrolla en el sentido de que es una teoría que niega el vacío. El vacío es una concepción atomista propia de la física y que en la biología tiene, desde la época del Renacimiento, padece una serie de críticas porque en el Renacimiento todas estas corrientes platonistas lo que hacen es, en definitiva, defender que la vida es ubicua, es decir, que la vida está en todas partes, que la vida ocupa todo el espacio. Y en ese tipo de concepciones está el origen de la microbiología. En definitiva, toda esa vida que ocupa el espacio, que ocupa el aire, el agua, es decir, que allá donde mires encuentras vida, es el origen de la microbiología, que está, como digo, en la medicina renacentista. Y finalmente el elemento fundamental, que es que cualquier forma de vida procede de otra parecida, que no hay un origen, sino una transmisión o una comunicación de la vida. Esta teoría también tiene formas religiosas que, además de entender su raigambre ideológica, pueden ayudar a explicar el verdadero significado de lo que son las teorías de la continuidad de la vida. Por ejemplo, la reencarnación. Todas estas teorías de la reencarnación, que son típicas, por ejemplo, del budismo, de que hay vida más allá de la muerte, de la transmigración de las almas de Platón, de la metempsicosis, es decir, de que en realidad la gente no tenemos un alma distinta, sino que las almas pasan de unos cuerpos a otros, te mueres, entonces el alma se va y al cabo de unos días se reencarna como Buda, ¿no? en otra persona, etcétera, etcétera. Bueno, todo este tipo de concepciones proceden de ahí, son concepciones religiosas que tienen conexión con la teoría de la continuidad de la vida. La concepción del pecado original, pues exactamente igual. El pecado es un elemento que se va transmitiendo de padres a hijos y que manifiesta una continuidad a lo largo del tiempo porque, claro, los hijos tienen nietos, etcétera, etcétera, y es como una especie de maldición que se transmite o se comunica de generación en generación. Y luego todo ese tipo de concepciones de que el cuerpo cambia, pero el alma no, que es el mismo, que el cuerpo muere, pero el alma no, etcétera, etcétera. Bien, la medicina renacentista analiza todo ese tipo de fenómenos también en un caso muy concreto que es el problema de la sífilis. ¿Por qué? Porque a raíz de lo que aquí llamamos el descubrimiento de América, en realidad América ya se había descubierto, porque los americanos ya sabían que estaban ahí, pero nosotros no lo sabíamos y nos enteramos de que existía una cosa que se llamaba América y los americanos, bueno, pues a raíz de la colonización de América, pues los colonizadores trajeron a Europa una enfermedad que fue la sífilis, que antes era prácticamente desconocida, y la medicina renacentista analiza todo este tipo de problemas en la sífilis, que es una enfermedad concebida como contagiosa. Los médicos renacentistas explican la enfermedad de una manera diferente de la medicina clásica. La medicina clásica es una teoría humoral que se basaba en la crasis, que era el equilibrio que el cuerpo tenía de distintos elementos o de distintos componentes, ¿no? Era una cosa interna al cuerpo. Esa es la explicación que daba Hipócrates, que daba Galeno de la salud y de la enfermedad. Sin embargo, la explicación que dan los médicos renacentistas en enfermedades como la sífilis es distinta. Es decir, la enfermedad es un elemento externo que penetra dentro del cuerpo. Son elementos vivos que penetran dentro del cuerpo. Es decir, la enfermedad viene de fuera. Las personas estamos sanas y contraemos enfermedades. Y a partir de ahí elaboran la teoría del contacto, la teoría del contagio y de la transmisión de las enfermedades. Curiosamente, el mismo mecanismo que explica la enfermedad explica también la vida. Esto es una cosa muy importante porque se va a ir coleando a lo largo de todo el desarrollo de estas concepciones y de estas teorías hasta el siglo XIX. De la misma manera que la vida se transmite por contacto de unos cuerpos por otros, las enfermedades son exactamente iguales. Se transmiten también por contacto, que es el contagio, en definitiva.
Y todo ese tipo de concepciones se relacionan también con lo que luego se llamaron en el siglo XIX la teoría miasmática de la enfermedad, en el siglo XVIII, que es la teoría de la suciedad, de la teoría de la porquería, y de cómo los gérmenes y los microbios, los microorganismos, las bacterias, los virus, etcétera, todo esto se incuban en medios que son pútridos, en la porquería, en las lagunas, etcétera, 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 etcétera. Es decir, se relaciona la generación de la vida, el concepto de generación de la vida, con la degeneración de la vida, de una manera que es dialéctica. Y todo esto se desarrolla en el siglo XVI. Y la teoría de la generación de la época renacentista se empieza a convertir, aunque no se llama así, se empieza a convertir en una concepción de la generación espontánea, lo cual se comprueba en la duplicidad que tiene la palabra gérmenes. En castellano, cuando hablamos de gérmenes, tiene un doble sentido. Por una parte decimos que el germen es el origen de algo, es la causa de algo, pero al mismo tiempo es algo que contagia a otro. El germen de un contagio decimos que está en un microorganismo o que procede de alguna parte, que tiene algún origen. Ese es el concepto de germen. Pero por otra parte, el germen es un ser vivo, es un microbio, es una bacteria que está en el origen de una enfermedad. Es decir, esa duplicidad empieza a desarrollarse en el siglo XVI. Y esto se demuestra en este poema, porque cuando Fracastoro, que era un médico italiano del siglo XVI, sí, nació en 1478, si no recuerdo mal, murió a mediados del siglo XVI, y el poema es de, no sé, de 1500 y pico aproximadamente, ¿no? Utiliza indistintamente los términos contagio, miasma en el sentido de porquería, de suciedad y virus. La palabra virus, originariamente, no tenía la idea de un ser vivo, por lo menos en esta época, es decir, no adquiere la concepción o no se empieza a analizar como ser vivo hasta finales del siglo XIX prácticamente, hasta que se descubre el virus del mosaico del tabaco, ¿no? Ivanovsky, cuando descubre el virus del mosaico del tabaco, empiezan a relacionar los virus con las bacterias, y entonces la microbiología como que tiene dos partes, ¿no? Tiene una parte donde se estudian las bacterias y tiene una segunda parte donde se estudian los virus. Y la catalogación que se hacen de los virus es como si fueran elementos vivos. Pero esto no es así, el virus procede de una palabra latina que no significa otra cosa que veneno. El concepto de virus, y es el concepto de virus en la época del Renacimiento, es un tóxico. Es algo que te envenena, no es un organismo que te contagia una enfermedad. Pero todo esto, que en definitiva es el problema que he enumerado antes, que es el problema de, bueno, ¿y cuál es la frontera entre los seres vivos y los seres inertes? ¿Cuál es la frontera entre la materia orgánica y la materia inorgánica? Muy difícil de establecer, y el concepto de virus es la demostración más evidente de que esto era así, y aparece en la época del Renacimiento. Bueno, voy a saltarme todo el tema del preformismo, que es un elemento fundamental también, que explica determinadas cosas, para explicar la importancia que tuvo la geología del siglo XVIII. ¿No? Yo creo que este es un elemento fundamental que no se ha tenido suficientemente en cuenta. ¿Por qué? Porque las teorías de la continuidad tienen una dificultad insoluble que muestra que todas ellas, en definitiva, como el idealismo objetivo en general, son narraciones religiosas, diferentes versiones de la creación divina. La explicación es la siguiente. Desde el punto de vista evolucionista, el tiempo, como he dicho antes, desempeña un papel fundamental. El evolucionismo es impensable con las dimensiones temporales de la Biblia, porque requiere periodos muy dilatados de tiempo. La concepción que tenían hasta el siglo XVIII, la gente que contaba la creación, es decir, ¿cuándo se creó el mundo? ¿En qué fecha? Pues contaban a partir de Jesucristo, que es lo que hacemos nosotros ahora. Lo que pasa es que nosotros contamos de Jesucristo para aquí, pero en aquella época se contaba de Jesucristo en adelante. Entonces, leyendo la Biblia, leyendo el Antiguo Testamento, la conclusión a la que llegaban los teólogos y los científicos es que el mundo se había creado hacía 2000 años. Es decir, que lo que podíamos pensar era que como mucho el mundo tenía, o la vida o la creación tenía 4000 años de historia. Bueno, pues con 4000 años de historia, desde el punto de vista de la teoría de la evolución, y por eso muchas críticas a la teoría de la evolución,
presentan precisamente este aspecto, es decir, que no hay una historia suficientemente larga como que para que la vida se haya podido desarrollar, ¿no? Bueno, pues esta explicación viene de aquí, viene de la geología del siglo XVIII. El evolucionismo necesitó de la geología, es decir, de una ciencia que estudia la materia inerte y donde la escala temporal es de millones de años. A partir de la geología del siglo XVIII cambia la concepción del tiempo en el pensamiento humano. La medida del tiempo cambió la concepción misma del tiempo, que es un asunto en el cual no podemos entrar ahora, porque si no nos íbamos a liar aquí, ¿no? Bien, el primer autor que rompe con esa concepción tan estrecha o tan corta del tiempo fue Buffon, el naturalista francés conocido que escribió la historia natural en el siglo XVIII. Entonces Buffon, si no recuerdo mal, creo que hablaba de que el mundo tenía un tiempo de 75.000 años. Pero hubo un autor alemán que se llamaba Werner que estableció, que ya dilató la historia de la materia, tanto de la materia inerte como de la materia orgánica, en millones de años. Él hablaba de millones de siglos. Es importante tener en cuenta que Lamarck conoció a Werner. Lamarck fue preceptor del hijo de Buffon y en un momento dado Buffon le dice a Lamarck que si le puede acompañar a su hijo a dar una gira, que era muy típico en aquella época, de que una especie de cursillos a conocer gente, científicos en Alemania y tal. Bueno, pues entre los científicos que conocieron el hijo de Buffon y Lamarck fue Werner. Entonces la concepción del tiempo que tiene Lamarck es la concepción que tiene Werner. Y por eso Lamarck es el primero que desarrolla una concepción, digamos, científica de lo que es la evolución y de las posibilidades de la evolución. Bien, el aumento en la dimensión temporal del tiempo, que hasta entonces era continuo, por eso se llama la teoría de la continuidad, empieza a concebirse de una manera discontinua. Es decir, el tiempo se separa en etapas. Y la primera etapa en la cual se separa es la aparición de la vida. Entonces, el tiempo pasa a tener, no solamente a medirse cuantitativamente de una manera distinta, sino a dividirse en etapas, es decir, a tener una concepción cualitativa del tiempo. Por lo tanto, se demuestra una vez más la famosa ley dialéctica de que los cambios cuantitativos se convierten en cambios cualitativos y el pensamiento cuantitativo se convierte en un pensamiento cuantitativo. Empiezan las polémicas, entonces, a partir de entonces, de la geología del siglo XVIII, tanto en la geología como en la biología, de que si los cambios son graduales, que si son pequeños cambios, etcétera, 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 frente a las teorías catastrofistas de los saltos cualitativos, que son más propias de la geología. Por ejemplo, Werner era partidario de ese tipo de concepciones, Cuvier, Agassiz, etcétera, etcétera. Mientras que los biólogos en el terreno de la biología, tanto Lamarck como Darwin, eran más bien partidarios de una concepción continua de pequeños cambios graduales, etcétera. En esto influyó el descubrimiento de las glaciaciones, que la descubrió Agassiz a mediados del siglo XIX. Y bueno, ese es el elemento fundamental y es el descubrimiento, digamos, del tiempo. Lo que ocurre es que a partir de ese descubrimiento, la teoría de la continuidad cambia de aspecto y dice, bueno, la historia de la Tierra es una parte de la historia del universo. Porque no solamente cambia el tiempo, sino que cambia la concepción, digamos, de todo el universo, como consecuencia del descubrimiento de Copérnico, de Galileo, el heliocentrismo, etcétera, de que en realidad el espacio también era mucho más grande de lo que habían pensado inicialmente los primeros pensadores griegos en la antigüedad, etcétera, ¿no? Entonces dicen, es que la historia de la vida es solo una parte de la vida en el universo. Y lo que hacen es trasladar la ubicuidad de la vida a la ubicuidad del universo. Entonces, la vida, a partir de esa época, es decir, a partir de la geología alemana del siglo XVIII, no se equipara a la vida en la Tierra, sino a la vida en el universo. La vida coexiste con la vida, con el mismo universo, y llega a la Tierra desde otras partes del universo, que es la concepción que hoy se tiene de la panespermia, ¿no? Que es que la vida ha llegado a la Tierra desde un meteorito, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, todo esto se gesta, como digo, en el siglo XVIII. Que en realidad esta es una teoría de origen astrológico, es decir, también tiene
su nacimiento en aquella época. Si bien el primero que les pone es Arrhenius, el famoso filósofo sueco, hacia 1900. Por eso la mayor parte de la gente que defiende este tipo de concepciones son astrónomos. Y a partir de aquí surge también todo el desarrollo de la exobiología, las teorías de los extraterrestres, etcétera, 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 etcétera. Bueno, ya he explicado cuál es digamos, la contradicción, la primera contradicción, la contradicción fundamental, que es las teorías de la generación frente a las teorías de la continuidad, y luego una segunda contradicción que se genera, que es todas las teorías, todas las corrientes de la degeneración, las concepciones renacentistas acerca de la enfermedad, punto primero, con el problema de la sífilis, y también las teorías acerca de la fermentación. ¿Por qué la fermentación? Porque la fermentación en realidad es una degeneración. Es decir, de una manera, esto es un descubrimiento también muy antiguo, ¿no? de que pues, del zumo de la uva surgía el alcohol, de que el queso fermentaba, etcétera, etcétera, la leche fermentaba en queso, etcétera. Todas estas corrientes que son teorías de la degeneración están muy relacionadas con las teorías de la generación. Entonces, a partir de ahí el debate empieza a centrarse en las condiciones que posibilitan la vida. Es decir, en qué circunstancias tiene que reunir el medio inerte, la materia inorgánica, para que pueda o sea posible la vida. Y cuál es el salto cualitativo de una hacia otra, ¿no? Entonces, la degeneración se empieza a relacionar con las teorías miasmáticas, con la suciedad que causa la proliferación de microbios, que son las causas de las enfermedades, y por tanto la microbiología nace estrechamente relacionada y condicionada. Joder, 15 minutos. Es otra de las taras que arrastra desde la época, insisto, del Renacimiento, de la teoría de la sífilis, y que se va desarrollando a lo largo del tiempo, de que la microbiología aparece relacionada con la enfermedad y que por tanto los microbios están ahí para causar enfermedades. Nadie ha pensado nunca que los microbios también, los microbios, las bacterias, etcétera, pueden jugar un papel positivo. Al mismo tiempo, en este tipo de concepciones surge también la idea de que la suciedad, la porquería, es el origen de la vida. También surgen las concepciones de que la vida empieza por los seres más simples, una cosa que hasta ese momento no estaba tan claro, ¿no? Que la vida empieza por los microbios, por los seres más simples, por las bacterias, etc. Que los microbios se multiplican de una manera exponencial, que se propagan, etcétera, 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 etcétera. Bien. La degeneración tiene un elemento importante porque a mediados del siglo XVIII, es decir, aproximadamente 100 años después de que surgieran esas concepciones geológicas, Diderot, que es un filósofo materialista francés, es el filósofo materialista que se acerca más, antes de Marx y Engels, al materialismo dialéctico, es decir, la idea de Diderot es explicar el movimiento, el cambio. Diderot escribió un tratado que se llama Elementos de Fisiología, en donde desarrolla toda una concepción sobre el origen de la vida en torno al concepto de fermentación, en donde el fermento de fermentación no es la idea que hoy puede tener un estudiante o un científico o un bioquímico sobre lo que era la fermentación, sino que Diderot tiene una concepción general en torno a la fermentación. Decía que la fermentación es el movimiento general de todo el universo. Entonces, el problema de la degeneración es el problema de la generación planteado del revés. En un momento se dice que los gérmenes, la vida, surgen de la descomposición. Y por otro lado se plantea que la descomposición surge de los gérmenes. Es decir, que la fermentación y todo ese tipo de transformaciones de la materia orgánica es consecuencia de los gérmenes. Y como no hay tiempo, me tengo que saltar a lo que yo creo que es la explicación fundamental, que es el experimento de Pasteur, porque ya es que no da tiempo para más, ¿no? Bueno, lo que se dice en los manuales, en las universidades,
más o menos la teoría dominante en torno al experimento de Pasteur es que Pasteur defendió la teoría de la continuidad y que refutó de una manera concluyente con un experimento de laboratorio, los famosos matraces de cuello de cisne, que la teoría de la generación, que la teoría materialista de la generación era falsa. Esto es erróneo. Esto es erróneo por varias razones. Primero, porque Pasteur era un defensor de la teoría de la generación. Yo ya sé que todo ese tipo, para la gente que tenga una cierta formación o que le guste leer este tipo de cosas, los manuales dicen todo lo contrario, pero si tuvieran la oportunidad de leer a Pasteur, y pueden leer a Pasteur porque están sus obras publicadas y compiladas, Pasteur estaba convencido de que la teoría de la generación era correcta. Y lo que Pasteur demuestra es que la teoría de la generación no quedaba acreditado de la manera que se había defendido hasta ese momento, es decir, como una teoría de la generación espontánea. Es decir, que espontáneamente la materia orgánica la materia inorgánica no se transforma en materia orgánica. ¿Bien? Y Pasteur llega a estos descubrimientos también a partir del propio Diderot, es decir, a partir de la teoría de la fermentación, de lo que es uno de los primeros estudiosos y de uno de los primeros iniciadores. Entonces, a partir de las concepciones sobre la descomposición, la fermentación y la degeneración, lo que Pasteur plantea es decir, si es posible la síntesis. Es decir, si en este terreno es posible imitar a la naturaleza, incluso en un laboratorio. Es decir, si hay algún tipo de experimento que pueda demostrar eso. Al mismo tiempo, Pasteur describió que, a diferencia de la materia inerte, de la materia inorgánica, la materia orgánica está polarizada, o mejor dicho, polariza la luz. Él lo llamaba disimetría molecular. Es decir, hay una diferencia fundamental entre ambos tipos de materia. Y por tanto dice Pasteur que en realidad no es imposible que la materia inorgánica pueda generar materia orgánica, lo que pasa que tiene que estar sometido a fuerzas disimétricas, dice él, porque si no, no se crearían moléculas capaces de polarizar la luz en un determinado sentido, ¿no? Por lo tanto, Pasteur no defiende la continuidad de la vida, más bien al contrario, defiende una teoría contraria y lo dice de la manera siguiente, dice, un germen es la vida y la vida es un germen. Es decir, que la vida tiene un origen, germina en algún punto. Bueno, a partir de aquí se producen también un montón de polémicas, no solamente dentro de Francia, sino también dentro de Inglaterra. Esas polémicas afectan también a la teoría celular. El caso es que la interpretación dominante, aquí sí que se produce una apabullante, digamos, presencia de las teorías, de una interpretación interesada del experimento de Pasteur, que barren prácticamente por completo durante 50 años las teorías de la generación hasta la obra de Oparin. Lógicamente, el problema que tiene Oparin y las teorías de Oparin es que Oparin es soviético. Y por su propio origen las teorías soviéticas no llegan a Occidente. En realidad sí llegan porque Oparin fue traducido por la NASA. Lo que pasa es que la NASA utilizó Oparin solo para ellos mismos y no llegaron a divulgar nunca sus escritos. Los escritos de Oparin escribió su obra sobre el origen de la vida, que tiene varias ediciones, pero es su tesis doctoral. Empezó a escribirla aproximadamente en el año 21, 22, 23, coincidiendo con la muerte de Lenin. Pero hasta los años 60 no se conoce como consecuencia de la traducción del conocido científico británico y miembro del Partido Comunista Británico, John Bernal, que la traduce en los años 60. Entonces, a partir de ahí, digamos, la teoría de la generación tiene un poco más de alcance, y esa teoría de la generación está respaldada también, sobre todo en Occidente. Como digo, en la Unión Soviética ese tipo de concepciones estaban mucho más difundidas, pero no tanto en Occidente, donde cuando se empiezan a desarrollar es como consecuencia de la recepción, de la traducción que hace Bernal de la obra de Oparin y como consecuencia del conocido experimento de Miller y Urey de 1955, ¿no? Donde hacen un experimento por el cual se demuestra
que a partir de una serie de, digamos, de sustancias líquidas en las cuales había efectivamente amoníaco, establece una corriente eléctrica que atraviesa esa sustancia, dejan el matraz que vaya depurándose durante una semana y se forman una serie de moléculas orgánicas, ¿no? Entonces, esto empieza a respaldar o empieza a abrir los ojos a determinados científicos en el sentido de que es posible que a partir de la materia inerte se cree la materia orgánica. Pero como digo, esto es muy reciente, esto es de 1955 y las corrientes dominantes son corrientes hoy de tipo idealista que lo que defienden es la continuidad de la vida en la manera en que se expuso la teoría celular a mediados del siglo XVIII. Todas las corrientes genéticas realimentan esas concepciones de la continuidad de la vida, de que una célula procede de otra célula, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, pues nada más, yo lo voy a dejar aquí porque es que ya no hay tiempo para más.